No era amor, tampoco era deseo, al menos no uno que ella pudiera explicar con palabras comunes. Era como un tipo de corriente invisible que chispeaba cada vez que él decía su nombre. Un zumbido leve bajo la piel, un calor que nacía en la nuca y descendía, lento, como si los cables del alma se hubiesen conectado mal. Ramiro no era joven. No era guapo, pero cuando se acercaba con sus manos manchadas de polvo y mirada fija, algo dentro de Clara se agitaba como un interruptor viejo al borde de romperse. Clara vivía en una casa antigua del barrio Santa Cruz de Sevilla, junto a su esposo Julián y su suegro, don Ernesto. El techo era alto, los muebles de madera oscura, y el calor del verano parecía quedar atrapado entre las paredes como un huésped permanente. Julián trabajaba como ingeniero de caminos y viajaba a menudo. Clara pasaba largas tardes sola, oyendo apenas el tic-tac de un reloj heredado y el chirrido de la madera que cedía con el sol. Ese martes, don Ernesto anunció que vendría su amigo Ramiro a revisar los enchufes de la cocina. «Hace falta alguien que entienda los hilos», dijo, sirviéndose café. «Y ese hombre tiene manos que arreglan hasta el alma». Clara sonrió sin contestar. No conocía bien a Ramiro, apenas lo había visto en reuniones familiares, pero recordaba su voz ronca, como si arrastrara grava, y la forma en que se limpiaba las manos con un trapo mientras observaba en silencio. Ramiro llegó al mediodía. Llevaba una camisa azul celeste, desabrochada en el cuello, y un maletín de herramientas que tintineaba con cada paso. Clara le ofreció agua, él aceptó sin mirarla directamente. «Los cables están sueltos», dijo tras unos minutos debajo del fregadero. «Aquí alguien jugó sin saber». Clara, sin querer, se agachó para pasarle la linterna. Su rodilla rozó la de él. No fue más que un segundo, pero algo se quebró en el aire. Ramiro no se movió. Tampoco ella, solo una pausa, larga, tensa, donde el silencio rugía más que 1000 palabras. «Gracias», murmuró él al fin. Cuando se levantó, el sudor le mojaba la frente. Clara notó cómo sus dedos temblaban levemente al guardar el destornillador. «¿Todo bien?», preguntó ella. Ramiro la miró por primera vez. Sus ojos eran de un gris turbio, como cielo de tormenta. «Sí, todo bajo control», respondió, pero su voz sonaba más baja de lo normal. Ella lo acompañó hasta la puerta. «Gracias por venir». «Gracias por el agua», dijo él, pero su mirada se quedó un instante más en el escote del vestido de Clara, que llevaba la tela pegada al cuerpo por el calor. No dijo nada más, ni ella. Al cerrar la puerta, Clara apoyó la espalda en la madera, respiró hondo. Sintió algo que no había sentido en meses, el cosquilleo de lo prohibido recorriéndole la piel. Durante los días siguientes, Clara intentó convencerse de que no había pasado nada, que la electricidad entre ellos era producto del calor, de la casa encerrada, del encierro emocional, pero cada vez que pasaba cerca del fregadero, su mente volvía a ese roce de rodillas, a esa mirada sin palabras. Ramiro no volvió, hasta una semana después. Esa tarde, don Ernesto tuvo que salir al centro. Julián seguía en viaje de obra. Clara estaba sola, en pijama de algodón, recogiendo ropa del tendedero, cuando escuchó el timbre. «¿Ramiro? Hola, Clara». «Me llamó tu suegro», dijo que la luz del patio sigue parpadeando. «¿Molesto?». Ella tragó saliva. «No, claro que no, pase». Ramiro se agachó bajo el contador eléctrico. El cinturón de herramientas le marcaba la espalda, dejando ver la línea de la piel entre la camisa y el pantalón. Clara, sin querer, se detuvo a mirar más de lo que debía. «¿Podrías sujetarme la linterna?», preguntó él. Ella obedeció. Estaban tan cerca, que su perfume mezclado con sudor le rozaba la nariz. «¿Estás bien?», preguntó él de pronto, sin dejar de trabajar. «¿Por qué lo dices?». «Tienes esa cara, como si llevaras días sin dormir». Clara sonrió, forzada. «Supongo que no duermo bien cuando la casa está demasiado silenciosa». Ramiro salió de debajo del medidor, se limpió las manos con un trapo, y por un momento, sus ojos se quedaron fijos en los suyos. «El silencio puede ser traicionero», murmuró. La tensión se estiró como un cable a punto de reventar. «¿Quieres un café?», preguntó ella, sin pensar. «Sí, si no es molestia». En la cocina, el ambiente era distinto, no hablaban. Solo el sonido del agua hirviendo,
de las cucharitas contra las tazas. Él tomó un sorbo. ¿Sabes lo que más me gusta de esta casa? ¿El techo alto? No, el olor. ¿Olor a qué? A mujer que no se sabe deseada. Clara lo miró, perpleja. Pero no dijo nada, no negó. Ramiro dejó la taza sobre la mesa. Discúlpame, no debería haber dicho eso. Ella se levantó para llevar las tazas al fregadero. Él se acercó por detrás. Su mano rozó apenas la de ella al recibir la taza vacía. Fue como si algo estallara, un chispazo en la piel, un aviso que decía, cuidado, ya no hay vuelta atrás. Ramiro, susurró ella, sin girarse. Dime, ¿por qué me miras así? Él no respondió, solo dio un paso más. Sus manos quedaron a ambos lados de su cintura, sin tocarla aún. Su respiración se sincronizó con la de ella, detrás de su cuello. Porque te vi, antes que todos. Antes incluso que tu esposo. Clara giró lentamente el rostro. Sus labios estaban a centímetros, pero en ese instante, el sonido de la puerta principal se abrió con violencia. «Hola», era la voz de don Ernesto. Clara saltó hacia el fregadero. Ramiro se apartó con un paso rápido. «Aquí estamos», gritó ella con voz temblorosa. Ramiro estaba arreglando la luz. Don Ernesto entró, ajeno a todo. «Qué bueno que viniste, hermano, esta casa se cae a pedazos». Clara no dijo nada, ni Ramiro, pero sus ojos se cruzaron una vez más, y la chispa, aunque contenida, seguía ardiendo. Después de aquel encuentro interrumpido, algo cambió. Clara intentó actuar con normalidad, pero su cuerpo no obedecía. Cada vez que pasaba frente al espejo del pasillo, su reflejo le devolvía una versión más despierta, más alerta, más viva de sí misma. Julián seguía en viaje. Don Ernesto, con la confianza de los años, no notaba nada, pero ella, sí. Lo sentía en la piel, en las manos, en la forma en que sus pasos la llevaban sola a la cocina al final de la tarde, sin hambre, solo por si él venía, y una tarde, vino, no llamó. Tocó suavemente, como si supiera que era esperado. El cielo estaba encapotado, el aire, denso. «Clara», dijo con voz baja. «Tu suegro me pidió revisar la caja de la terraza. El disyuntor hace ruidos raros». Ella asintió, sin hablar. No preguntó nada, subieron juntos. La terraza era pequeña, con tejas resquebrajadas y cables que colgaban como venas abiertas. El cielo se oscurecía. Ramiro revisaba el panel eléctrico. Clara sostenía la escalera con una mano, con la otra se aferraba al borde de la barandilla. «Va a llover», dijo él. «Siempre llueve cuando menos se necesita». Él bajó de la escalera. «Listo», dijo, pero no se movió. Clara tampoco. El silencio cayó entre ellos como la lluvia que aún no llegaba. «¿Por qué no viniste antes?», preguntó ella sin mirarlo. Ramiro suspiró. «Porque si vuelvo, no me voy». Ella lo miró. Sus ojos no eran suaves. Eran directos, intensos, y entonces el trueno, un relámpago rompió el cielo. La lluvia estalló con fuerza sobre las tejas. Clara dio un paso atrás por reflejo, resbaló ligeramente, y él la sostuvo, sus manos en su cintura. Su pecho contra el de ella, su respiración agitada entre la lluvia y el temblor. «No deberías tocarme», susurró Clara, aunque no se apartó. «Entonces dime que pare». Clara cerró los ojos, no dijo nada. Solo respiró, y Ramiro se inclinó. Sus labios buscaron los de ella, pero se detuvieron a 1 centímetro. Esperó. Ella fue quien cruzó el espacio. Fue un beso húmedo, profundo, como si la tormenta también naciera desde sus bocas. Las gotas caían con violencia sobre el tejado, pero ellos ya no oían nada. Solo el latido compartido, las manos que temblaban al recorrer piel bajo ropa mojada. La camisa de Clara se le pegaba al cuerpo, transparente, marcada por el frío y por su respiración entrecortada. Ramiro la llevó contra la pared de la terraza, con la urgencia de quien no tiene más tiempo. Sus labios bajaron por su cuello como si buscaran el punto exacto donde Clara dejaba de ser razón. Su espalda rozaba el muro húmedo. Sus piernas se aflojaron, pero él la sostuvo, y entonces pasó. Sus cuerpos se buscaron con hambre y con miedo, con necesidad acumulada y piel desnuda bajo tela empapada. El aire era eléctrico, literal.
como si la tormenta no estuviera afuera, sino dentro de ellos. Clara sintió que algo en ella se encendía, como si ese cuerpo que creía conocer por años, por fin respirara con sentido. Cuando la lluvia aflojó, Ramiro bajó la frente contra la de ella, sus manos aún en su cintura, sus labios aún húmedos. Esto no termina aquí, dijo él, y Clara no respondió, porque también lo sabía. La lluvia había parado, pero la humedad se quedó pegada en las paredes, y en la piel de Clara. Esa noche, al bajar de la terraza, ninguno de los dos dijo palabra. Ramiro se fue sin volverse, con la camisa empapada y los zapatos manchados de barro. Clara cerró la puerta con manos que aún temblaban, se apoyó en la madera y sintió como el corazón le latía en el pecho como si aún la estuviera besando. No encendió luces, caminó descalza por la casa en penumbra, cada sombra parecía cómplice, cada rincón, testigo. Se duchó sin quitarse del todo la ropa. El agua tibia no lograba borrar la sensación de las manos de Ramiro en su cuerpo. Se puso una bata ligera y se acostó sin secarse el cabello, pero no durmió. Julián volvió al día siguiente al mediodía. Traía regalos, besos rápidos y olor a carretera. Clara le sonrió, lo abrazó, lo ayudó a sacar la maleta, pero por dentro, no era la misma. Cuando él la besó en la mejilla, ella sintió que su piel ya no era suya. Cuando le tocó la cintura con rutina, recordó otras manos, otro aliento. Esa misma tarde, mientras Julián dormía la siesta en el sofá, Clara subió al desván a buscar una manta. Abrió una caja vieja de herramientas y entre papeles rotos, encontró algo que no esperaba, un trapo gris, el mismo que Ramiro usaba para limpiarse las manos. Lo llevó a la nariz sin pensar, y entonces escuchó pasos. Era Julián. ¿Qué haces aquí sola? Clara giró con rapidez. ¿Buscando mantas? Hace humedad. Él no sospechó, solo la abrazó desde atrás. Te extrañé, dijo, apoyando el mentón en su hombro. Ella cerró los ojos, deseando que ese gesto no le pareciera ajeno. Pasaron días. Clara intentó forzarse a la normalidad, cocinar con Julián, ver películas, reírse cuando tocaba, pero algo en su mirada se había ido. Algo se quedó en aquella terraza. Ramiro no volvió, aún, hasta que un miércoles por la tarde, cuando Julián estaba en la oficina, la campana sonó. Clara sintió el estómago girar, abrió, allí estaba él. Camisa limpia, manos secas, pero los mismos ojos. Tu suegro me llamó, dijo que una lámpara del pasillo está fallando. Clara solo asintió, lo dejó pasar. Mientras él revisaba la instalación, ella se apoyó en el marco de la puerta. ¿Por qué no has venido? Ramiro no dejó de mirar los cables. Porque si vuelvo, no quiero irme más. Clara dio un paso. ¿Y si te digo que no quiero que te vayas? Él se detuvo. La miró. ¿Lo dices en serio? Ella no respondió. Solo se acercó y le tomó la muñeca con suavidad. Sus dedos temblaban, no de miedo, de certeza. Ramiro dejó caer el destornillador. Sus manos subieron por su espalda, con la misma firmeza que antes, pero ahora sin urgencia. La besó con lentitud, no con hambre, sino con deseo contenido. La apoyó contra la pared del pasillo. El silencio era absoluto, solo se escuchaba la respiración de ambos. Los dedos de Ramiro bajaron por su cintura hasta la curva exacta donde empezaba la rendición. Y Clara cerró los ojos. Ya no tenía sentido resistirse. En ese instante escucharon un golpe de puerta al fondo. Se separaron al instante. Don Ernesto había llegado. Clara corrió a la cocina. Ramiro se agachó, fingiendo ajustar un cable. Don Ernesto pasó saludando sin notar nada, pero cuando se cruzaron con la mirada, ya no había duda. Todo había comenzado otra vez. Desde aquel día, Ramiro se convirtió en una sombra fiel que aparecía cuando menos se esperaba, y cuando más se necesitaba. Clara ya no contaba los días, contaba los momentos. Un roce al pasar por el pasillo, una mirada cargada de silencios desde el patio, una excusa para revisar una bombilla, un timbre, una cerradura que funcionaba perfectamente. El deseo ya no era una tormenta como aquella primera vez, ahora era fuego lento, una brasa que ardía en la palma de la mano, en la punta de los dedos, en la curva exacta donde Ramiro la tocaba cada vez con menos prisa y más convicción. Julián se volvió más distante, no por culpa de ella,
él simplemente se alejaba, sin saber que estaba cediendo espacio a otro. Don Ernesto, ingenuo o cómplice de su propio descuido, solo se limitaba a sonreír cuando Ramiro llegaba. El de confianza de la casa, decía. Una tarde, mientras Clara regaba las plantas en la azotea, vio el coche de Ramiro estacionarse sin prisa frente a la verja. Julián no estaba. Don Ernesto dormía la siesta, y el sol caía de lado, tiñendo de oro pálido los bordes de la casa. Ramiro subió las escaleras en silencio, no hubo palabras, entró al dormitorio de invitados donde Clara ya lo esperaba. Había luz, pero ambos cerraron las cortinas, no por miedo, por intimidad. Ella se desabrochó lentamente la blusa frente a él. Él la miraba como si ya la conociera, y sin embargo, cada vez fuera distinta. Sus manos no temblaron. Sus cuerpos se buscaron con la certeza de quienes ya habían cruzado todos los umbrales. No hubo apuro, solo una especie de calma peligrosa. Una entrega absoluta, envuelta en el silencio de un hogar donde todos dormían, o fingían no ver. Esa noche, Julián encontró la cama de su padre vacía, la televisión aún encendida, y una taza de té a medio beber en la cocina. «¿Papá?», llamó. No obtuvo respuesta, caminó por la casa, algo no encajaba. Subió las escaleras, una rendija de luz se colaba bajo la puerta del cuarto de invitados, giró el picaporte. Estaba cerrada, apoyó la oreja, nada. Pero en el fondo de ese silencio, algo respiraba. Volvió a bajar, no dijo nada esa noche. Pero desde entonces, algo en sus ojos cambió. Miraba a Clara con pausa, como si intentara ver más allá de la superficie. Clara lo notó. Pero no se detuvo, solo cambió los lugares, los horarios. Ramiro comenzó a venir por las mañanas, con el pretexto de revisar la caldera, el portón, el sistema de alarma. Una vez, lo hizo pasar por la habitación matrimonial. Julián estaba en la oficina. Clara llevaba una bata de lino blanco, casi translúcida bajo el contraluz. Él la rodeó por la cintura, la apoyó contra la cabecera y la besó con la boca húmeda, como si el cuerpo de ella fuera un secreto que había aprendido a leer con los dedos. Ella abrió las piernas con la naturalidad de quien ya no se esconde. Y ahí, entre las sábanas donde dormía su esposo, Ramiro volvió a encenderla como la primera vez. Con la misma intensidad, con más profundidad, sus respiraciones se entrelazaron, lentas, como si el tiempo se hubiese detenido justo para eso. Cada movimiento era una confesión, cada gemido, una rendición. Cuando terminaron, Clara se quedó en silencio, mirando el techo. Ramiro se levantó, se abotonó lentamente la camisa, y antes de irse, susurró. «Un día, esta casa va a ser completamente mía». Clara no contestó. Solo lo miró con esa mezcla de culpa y hambre que ya se le había tatuado en los ojos, y por primera vez, no supo si eso la asustaba, o la excitaba más que nunca.